Bueno, buenas tardes. Arrancamos hoy con la tercera clase de Macroeconomía 2. Y bueno, vamos a empezar a plantear hoy una revisión, digamos, del modelo de oferta y demanda agregada. Y en la medida de lo posible, alguna ampliación, algunos detalles y lo prometido, un pequeño análisis crítico, digamos, que tuviese que ver con esta aplicación, digamos, o con esta extensión que se hizo en realidad del modelo ISLM, algunos cuyos detalles he anticipado en la clase anterior. Voy a ver si puedo mejorar el tema de compartir la pantalla, que todavía... Ustedes no la están viendo, ¿verdad? No, se ve todo negro. Ahí está. Ahora sí. Bueno, pero vamos a ir... ahí. Bueno. Vamos a trabajar entonces la cuestión de la demanda agregada. ¿Cómo surge la cuestión de la demanda agregada? En realidad el modelo de demanda agregada surge en el año 1960, tiene los mismos años que yo el modelo. Se lo llama la variación Samuelson-Solo, que es una forma, digamos, de reinterpretar el movimiento y surge de cuestiones tales como el exceso de demanda del IPSE y del año fines de los 50. Bueno, algunos apellidos conocidos en materia de tratadistas de economía, y que ha derivado, digamos, en este modelo que bueno, es lo que es y se utiliza para muchas cuestiones. Siempre digo, para poder criticarlo, primero conocerlo, ¿no? Es la idea. ¿Cómo se deriva, en principio, una función de demanda agregada? La primera cosa que tenemos que razonar, y esta por ahí va a ser la piedra de la discordia, digamos, ¿no? Tenemos que entender que desde el punto de vista del mercado de bienes, tanto la demanda como la oferta de bienes para esta cuestión se refieren a variables de tipo real. El consumo es una función real del ingreso real y la inversión es una función real de la tasa de interés real. Desde este punto de vista, poner o no poner una P, un indicador de precios para transformar las variables de nominales en reales, no hace al fondo de la cuestión porque la igualdad se sostiene. Recordemos bien esta situación. Desde ya que el modelo ISLM, al no tener precios, al no tener una P por ningún lado, era un modelo planteado en términos nominales. Estamos tratando de pasar a un modelo planteado en términos reales. Reiteramos, entonces, las funciones del mercado de bienes son funciones reales. No pasa lo mismo con el mercado monetario, porque si bien la demanda monetaria es una demanda real, ¿y qué significa que la demanda monetaria sea una demanda real, aunque parezca una contradicción? Yo no demando dinero, sino que yo demando la cantidad de billetes y monedas que sean necesarios para adquirir los bienes que yo necesito al precio que estos tengan al momento de la transacción. Toda esta frase, digamos, deberíamos recordarla de memoria. Yo no demando dinero, yo demando la cantidad de billetes y monedas que sean necesarios para adquirir los bienes que necesito en el mercado al precio que estos tengan al momento de la transacción. De modo tal de que si el precio de los bienes de hoy para mañana se ha duplicado, yo demandaré doble cantidad de billetes, y esto implica que no hay ningún tipo de cambio en el miembro de la derecha que yo estoy expresando a la derecha de esta situación. Estoy hablando de que la demanda monetaria es una demanda en términos reales y no en términos nominales. Por lo contrario, la oferta monetaria no es una oferta real, sino que es una oferta nominal. El gobierno no puede de por sí tomar una decisión por un decreto y decir voy a aumentar la oferta monetaria real y ya. Solamente puede aumentar la cantidad de billetes y monedas que hay en circulación. Del juego que esto resulte entre el aumento de la cantidad de billetes y monedas en circulación y el aumento de los precios resultará si la oferta real ha aumentado, ha permanecido constante o ha disminuido. Ahí es donde se empiezan a producir los desequilibrios en el nivel de precios. ¿Bien? Entonces reiteramos, las funciones del mercado de bienes no tienen ningún tipo de alteración, digamos, y para cualquier nivel de precios la función IS es exactamente la misma. Pero
No pasa lo mismo con la función del M. Parece ser que debe haber una para cada nivel de precios. Este es el origen de la representación que tenemos siempre desde el punto de vista de la demanda agregada. ¿Mm? Bien, estoy viendo... Disculpen un segundo, por favor. Siguen ahí, no se pongan nerviosos. Estoy notando, ahora sí se lo puedo blanquear, al encontrar que algunas funciones no estaban pintadas de colores como yo esperaba, he descubierto que estaba iniciando la clase con una presentación vieja. Me gustaría asegurarme de que esto está correcto en el campus, porque me tomé el trabajo de subirlo, pero lamentablemente me parece que esto no ha resultado bien. Les pido disculpas, es solamente un segundo. Bueno, ustedes no van a notar gran diferencia ahora, pero la diferencia en el contenido sí aparece después. Les pido disculpas, estoy cambiando de versión de presentación. Profe, aprovecho para hacerte una pregunta. Ahí en la primera filmina, Sí, lo que no me queda claro es, o sea, cuando vos decís que la oferta monetaria es una función nominal, ¿por sí, qué la dividís por los precios? porque lo que tengo que hacer yo es igualar, una buena pregunta y nos va a remitir algo que va a venir después. Porque, o Yo, sea, yo desde el punto perdón, de vista del miembro de la derecha tengo una demanda real y a la izquierda tengo una oferta real. Yo podría poner oferta nominal en el miembro de la izquierda y demanda nominal en el miembro de la derecha, pero tendría que multiplicar todo lo que está a la derecha por P. Una de dos, o multiplico el miembro de la derecha por P, o divido el miembro de la izquierda por P, ¿se entiende? Porque si no estoy mezclando para que te operaciones quede todo visuales. expresado en términos reales, ¿no? Claro, estoy teniendo diferentes Bien. magnitudes, digamos, en un lugar y en otro. La P ayuda a equilibrar esas magnitudes. En la parte de arriba en IS da lo mismo, y de hecho, bueno, la expresión de la izquierda, la de la izquierda de la flecha, son magnitudes todas reales. Que a veces uno lo ignora eso porque sí, pero en realidad uno después va a descubrir que no debería ignorarlo. Y en la parte de la derecha el problema es que es asimétrico. Yo tengo a la derecha esto medido en términos reales y a la izquierda en términos nominales. La P sirve para equilibrar eso. O la pongo dividiendo a la izquierda o la pongo multiplicando a la derecha. ¿Mm?
Bien. Retomamos y disculpas. El colorcito rojo, la demanda agregada, era mi señal de que estaba en la presentación correcta. Ustedes no van a notar la diferencia, pero después sí hay diferencias. Por eso hice toda esta demora, les pido disculpas. Evidentemente, entonces, como conclusión de lo anterior, lo que tenemos es que hay una sola función IS y hay varias funciones LM, una para cada nivel de precios, siendo eventualmente el nivel de precios P sub 0, la tasa de interés de equilibrio de ese modelo en términos nominales es I sub 0, y abajo eso sería un mero punto en la función de demanda agregada, el punto P sub 0 y sub 0, por así decirlo. Si el nivel de precios aumentara a P sub 1, el valor real de la oferta nominal disminuye y la tasa de interés aumentaría a I sub 1, y eso reflejaría otro punto en esta función que implicaría que P sub 1 y sub 1 es otro punto, un punto cualquiera de la función de demanda agregada. ¿Por qué ha disminuido la renta? Bueno, fácil, porque ha aumentado la tasa de interés, esto ha repercutido sobre la inversión y vía efecto multiplicador ha disminuido el ingreso y consecuentemente el consumo. Si a la inversa el precio descendiera a P sub 2, el valor real de la oferta nominal aumentaría, porque estoy dividiendo el cociente por un número más chico. Si esto es cierto, la renta aumenta, por lo contrario a lo que dijimos hace un segundo nomás, y esto sería otro punto en la función de demanda agregada que tendría la colección de puntos P sub 2 y sub 2. Desde ya que los puntos son infinitos, acá muestro 3. Desde ya que no hay 3 funciones LM, es un plano continuo de funciones LM porque le ha agregado una nueva dimensión que es la dimensión precios, de la cual uno muestra por simplificación estas tres funciones. No es tan fácil articular o ver cómo se compone una función de demanda agregada teniendo en cuenta la posición de las funciones que le dan origen. En este caso lo que yo voy a hacer es variar la posición de la función IS y voy a demostrar que en cada uno de esos casos la función de demanda agregada se expande de DA a DA', tal como IS se ha expandido de IS a IS'. También se puede ver que la expansión que se produce en la función de demanda agregada es más comprimida o a menos distancia que la expansión que se produce entre IS e IS'. Vamos a darnos cuenta también, haciendo un ejercicio de imaginación, que cuanto más horizontales sean la colección de funciones LM a que se enfrentan, más separadas van a estar las funciones DA y DA' abajo y más se van a parecer a la separación de la función IS e IS', pero al revés, cuanto más verticales o cuanto más empinadas sea la colección de funciones LM que tengo arriba, más juntita o más comprimida va a estar la función de DA y DA'. Algo así como las antiguas puertas tijeras de los ascensores. Uno las va comprimiendo y se va achicando, digamos, la distancia que tienen entre ellas. Uno podría pensar también que la pendiente de la función IS de origen incide sobre la pendiente de la demanda agregada derivada. Y está perfectamente claro, porque la intersección que se produce entre IS original, la función negra, y la colección de funciones LM es una y da ciertos valores, I sub 1, I sub 0, I sub 2, mientras que las intersecciones que se dan cuando la función IS es más empinada están más juntas entre sí. Serían I' sub 1, I' sub 0, I' sub 2. Lamentablemente la tipografía no permite comprimirla de la misma forma que uno hubiese querido. Es una cosa que debería corregir. Como conclusión, la función de demanda agregada de abajo es consecuencia de la intersección de la IS negra con las 3 funciones LM que se muestran, y la demanda agregada prima tiene una pendiente que es acorde con la intersección de las funciones IS' que se cruzan, digamos, con estas 3 funciones LM, que son las mismas, porque de momento no estamos cambiando esa colección de funciones. Esto implica que la pendiente IS de origen determina la pendiente de la función de demanda agregada. Vamos a algo más complicado.
cosas que por ahí uno no las ha podido explicar de un modo suficientemente completo, digamos, en macroeconomía 1, dadas las limitaciones, posiblemente capaz que en las presentaciones de cada docente algo de esto se haya visto. Por la duda lo repasamos. La función IS se intersecta y se cruza ahí con un plano o con un tipo, con un grupo de funciones LM negras que podrían estar todas juntas en una misma filmina, una misma transparencia, como uno dice. Esto determina la posición de la función de demanda agregada DA, que es la demanda agregada DA negra. Si por cualquier razón, este conjunto de funciones LM se desplazara hacia abajo, bien podría ser, por ejemplo, por emisión monetaria o lo que fuera, imaginen que esas transparencias se mueven todas juntas hacia abajo y se compone la colección de funciones rojas que están por ahí. Estas funciones rojas que están por ahí determinan la nueva función de demanda agregada de A', que es la roja. Pensemos entonces que cuando hay un proceso de expansión monetaria, no se mueve una función LM, se mueve un plano de infinitas funciones LM, de las cuales uno generalmente, en un ejercicio, y a efectos de no complicar las cosas, uno muestra solamente una, pero no olvidemos que están todas ahí, absolutamente todas. Una cuestión adicional que puede ser interesante. Se suele decir, pese a que no está dibujado en este gráfico, se suele decir que la demanda agregada prima, por así decirlo, no necesariamente va a conservar el paralelismo con la función de demanda agregada DA original negra, mientras que esto sí sucedería con desplazamientos de la función IS. Y esto podría ser así, y a veces se la suele dibujar como que va a terminar como siendo como un poco más empinada. Y esto tiene que ver con la densidad de las funciones de arriba. Es cierto que las funciones son infinitas, pero también es cierto que niveles de precios cada vez más altos generarán tasas de interés cada vez más altas y estos aumentos serán cada vez más proporcionales. Y es posible que hacia la parte baja, o sea, hacia las tasas de interés más bajas, el conjunto de infinitas funciones LM sea más apretado, mientras que en la parte más alta el conjunto de infinitas funciones LM sea menos denso, un poco más estirado. Ustedes me dirán que esto no es posible porque al ser infinito siempre encontrarán un valor intermedio. Yo lo que les sugeriría es que prueben con agarrar un globo, trazarle unas líneas o con una fibrón indeleble a la misma distancia e inflarlo, y notarán que las líneas que están cerca de la boca del globo están más juntitas y las que están más cerca de la parte donde el globo más se ha inflado, que es la mayor expansión, están más separadas. Esto es algo así como la topología del conjunto de funciones. Y esta es una explicación probable para esta ficción que nos dice que la función de demanda agregada no conservaría la pendiente. No es el caso de este gráfico, no lo he mostrado en este gráfico, pero podría suceder. Representaría que las funciones en la parte más alta, niveles P1 y superiores de precios, estarían posiblemente cada vez más separadas entre sí. Ahora sí, vamos a la pendiente de la demanda agregada según la pendiente del conjunto de funciones LM que le da origen. He tomado la precaución de hacerlas depender de diferentes pendientes, por lo menos para un mismo nivel de renta. En este caso, hizo 1. De lo contrario, es imposible hacer este gráfico sin incurrir en un error. La intersección de la IS única que tengo con el conjunto de funciones LM negras original me da como resultado una función de demanda agregada con una cierta pendiente. Pero si yo cambio esa función y a partir de ese mismo punto o esa misma renta tuviese diferente pendiente, empezaría a generar diferentes puntos de equilibrio y tendríamos el conjunto LM', que mantendría la diferencia vertical entre cada función, pero impactaría en su intersección con cada función IS en un lugar cada vez más lejano. Esto haría como conclusión que la función de demanda agregada de A', que es la roja que hemos dividido, sería más aplanada porque reflejaría esto de que genera
en todo momento rentas un poco superiores. En vez de I sub 0 tendríamos I sub 0', en vez de I sub 2 tendríamos I sub 2'. Espero que haya sido comprendido este gráfico. También es cierto que lo inverso implicaría que las funciones LM se verían visualmente cada vez más juntitas, hasta llegar al extremo en que si la función del M fuese completamente vertical, habría casi como que una sola función del M unidimensional. Esto es por la construcción misma de la función LM. Está claro que hace depender la tasa de interés de diversos niveles de renta. De ahí que uno machaca a veces con que la función LM se mueve en sentido vertical y no se mueve en sentido horizontal. El principio que numerosos textos suelen violar generalmente. A veces tiene poca relevancia o poca consecuencia, pero a veces sí tiene consecuencias. Si alguien se está trabando en algún lugar, por favor le ruego que me detenga y me haga las preguntas del caso. Habiendo entendido todo lo que determina la posición y la pendiente de la función de demanda agregada, vamos a ver qué es lo que pasa con una expansión fiscal cualquiera. Con la debida reserva que tenemos ya respecto de si esta expansión fiscal es verosímil o no lo es. Supongamos que lo es y que la función IS se mueve hacia la derecha en cierta distancia, digamos, de IS a IS', una distancia horizontal que ya no estamos reflejando en el gráfico, pero todos deberíamos tener en claro que la distancia horizontal a la tasa de interés I sub 0 equivaldría al monto de la expansión fiscal multiplicado por el multiplicador keynesiano simple. Cuando esto gesta un exceso de demanda monetaria, porque estamos abajo o a la derecha de la función LM, empieza a gestarse el incremento de la tasa de interés, y este incremento en la tasa de interés hace volver o hace retrotraer la renta hasta el valor definitivo, que sería I sub 1. ¿Cómo se muestra esto en un gráfico de demanda agregada? Y es una expansión de demanda agregada a demanda agregada prima. Estamos omitiendo que hay infinitas funciones LM, estamos mostrando una solita. Estamos viendo que la demanda agregada se expandió de DA a DA' en la estricta distancia I sub 0 a I sub 1. Ahí descubrimos que cuanto más vertical sea la función LM, más junta va a estar la función de demanda agregada, y cuanto más horizontal sea la función LM, más expandida va a estar la función, el desplazamiento de la demanda agregada, y más se va a parecer al desplazamiento de IS a IS'. El ideal keynesiano, la trampa de liquidez, es la LM horizontal y la expansión de demanda agregada. Sí, escucho. ¿Podés volver a repetir eso que dijiste recién de que lo de la pendiente de la LM? Sí, cómo no. Fíjate el gráfico y soñá o imagínate que la función LM es bastante más empinada de lo que estamos viendo. Si fuese más empinada de lo que estamos viendo, el equilibrio IS' contra LM sería en un valor que estaría más cercano de I sub 0, sería más chico que I sub 1. Pongamos por caso I sub 2, que estuviese a mitad de camino. Y si esto es cierto, en el gráfico de abajo, la demanda agregada se había movido solamente la mitad de lo que se movió, de I sub 0 a I sub 2. ¿Se entiende? Cuando yo estoy enfrentándome a una función LM muy empinada o casi vertical, la DA y la DA' van a estar casi juntas. Mientras que si estamos con LM casi horizontal, por ejemplo, el ejemplo keynesiano de la trampa de liquidez, la demanda de A y la demanda de A' van a estar desplazadas a una distancia bastante más grande, casi parecida a IS con IS'. En el extremo caso que la función LM fuese completamente horizontal, la magnitud del desplazamiento horizontal de IS a IS' sería exactamente igual al de DA al de DA'. ¿Se entendió esto? ¿O te desmayaste? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, resumiendo, apareció el comentario. Siempre los agrego y a veces me olvido de que los tengo en animación. Repitiendo lo mismo, los desplazamientos de la función de demanda agregada por lo general son más comprimidos que los de la IS, y más comprimidos van a ser cuanto más vertical sea la pendiente de la función del M que le da origen.
Y aquí estoy mostrando el ejemplo. Aquí estoy mostrando el ejemplo que te amplía lo que dijimos recién. Estoy mostrando una función LM roja, LM doble prima, digamos, P sub 0, y que me generaría un desplazamiento de DA a DA doble prima, que estaría más comprimida que el desplazamiento original de DA a DA prima, que se refiere a una función de LM original, digamos, o dependiente un poco más lógico. Eso nos refleja, nos representa lo que estamos diciendo recién. Cuanto más empinada sea la LM, más juntitas van a estar las funciones. Repitiendo, los desplazamientos de la función de demanda agregada son más comprimidos cuanto más empinados sean los conjuntos de funciones LM a los que se enfrentan. No olvidemos que hay infinitas funciones LM. Estamos mostrando solamente una para no arruinarnos el gráfico. En este pequeño panel lo que voy a hacer es una posible derivación convencional de una función de demanda agregada. Estoy partiendo de una versión simplificada de la función IS que me está ya transformando en términos reales, esta expresión, y me está diciendo que la renta real es equivalente, digamos, al peso o al empujón de los elementos autónomos en términos reales, multiplicados por el multiplicador, menos D por alfa por I, donde esa sería de alguna manera la resta, digamos, la resta que se le hace por el incremento de la tasa de interés que se estimula la inversión. Eso sería una función IS. Igual a una función típica de Dorbush, pero a la que le hemos agregado un nivel de precio por ahí. La función de LM sería lo mismo que hemos visto recientemente, una oferta monetaria real enfrentándose a una demanda monetaria que ya está en términos reales. Simplificando, en el primer caso lo que estoy haciendo es sacando factor común alfa en la primera expresión, y en el segundo caso, en el término de la cuestión de la función de LM, lo que estoy haciendo es despejando la tasa de interés y obteniendo esta expresión, que me está diciendo que es igual a menos m sub 0 sobre p por h, más k sobre h por i. Perdón. Esto es igual a una función de LM, la de siempre, nada más que hay una p metida ahí adentro dividiendo la oferta monetaria real. Para aquellos que alguna vez hayan despejado la tasa de interés en una función de LM convencional. Y les aclaro que no está la demanda precautoria o el término L sub 0. Seguimos en el panel. Lo que estoy haciendo es reemplazarlo. Perdón, ¿te escucho? No, te quería preguntar por qué no estaba la demanda precautoria. ¿Tiene alguna razón en específico? En realidad, muchos autores la ignoran porque dicen que en realidad no es necesario ponerla. La teoría funciona igual. Recordar la navaja de Ockham de la clase pasada. Ponerla o no ponerla no afecta en términos algebraicos a la determinación. Complica en el caso que vos quieras dibujar realmente todas las demandas de dinero por separado y ponerlas en un gráfico. Pero cuando vos directamente tenés la función LM, ponerlo o no ponerlo es agregar un término que poco hace. Podríamos hacerlo, podríamos poner L sub 0 menos M sub 0 y sería absolutamente lo mismo. Esa es la razón por la que muchos autores, entre ellos Dorbush, la sacan, digamos, ¿no? Pasa que la sacan de entrada, con lo cual resulta poco pedagógico para un estudiante que tiene que tratar de comprender cuáles son las demandas que están metidas adentro. Tornaría imposible dibujar la demanda especulativa si L sub 0 no existe. Hay que dibujarla como una diagonal que atraviesa el origen, digamos, de abscisas y ordenadas. No tendría valores lógicos, digamos. Bueno, en este tercer renglón lo que estamos haciendo es tomar la expresión de la izquierda y reemplazar la tasa de interés por la expresión de la derecha. Bien fácil. Estoy poniendo A sobre P menos D multiplicado por todo eso que está ahí. En este cuarto panel lo que estamos haciendo es distribuyendo de alguna manera y sacando los paréntesis del medio y quedándonos con la expresión que resulta ahí, que tiene tres términos, por así decirlo. Primero tiene alfa que multiplica A sobre P, que son los valores autónomos. Después tenemos una expresión que es
alfa por D por M sub 0 sobre PH, que es el primer término del paréntesis interior, digamos, y después tenemos alfa por D por K por I sobre H, que es el segundo término del paréntesis interior. Vuelvo a reordenar y trato de pasar al miembro de la izquierda todos los términos que contengan la renta, Y, digamos, y reformulo la expresión y me queda de esa manera. Puedo sacar factor común ahora y obtener esta expresión, que me queda que la renta multiplicada por 1 sobre P, el primer término, más alfa por dk sobre h, que es el segundo término, sería equivalente a alfa por a sobre P más alfa de m sub 0 sobre ph. Más fácil hacerlo que contarlo, ¿no? Entonces ahora yo lo que puedo hacer es despejar completamente la renta. Y me queda este cociente. Fíjense ustedes que en el primer caso lo que yo estoy haciendo es poniendo, digamos, el término, el miembro que estaba en la derecha y en el numerador, digamos, y el miembro que está en la izquierda, digamos, o lo que estaba dentro del paréntesis en el denominador. Bueno, uno puede hacer algún tipo de transformaciones. En este caso lo que yo he hecho es multiplicar todo por pH, digamos. De esa manera salvo esto de tener una expresión que tenga 4 renglones. Cuando yo multiplico todos y cada uno de estos términos de esta expresión por pH, obtengo la expresión que está a la derecha. Y ahí sí, lo que yo hago es volver a distribuirlo, o volver a repartirlo en dos términos, donde pongo A por un lado, que son los elementos autónomos, que quedan multiplicados por alfa h dividido por h más alfa p de k, y tengo el segundo término, que es m sub 0, que es alfa por d, donde, dividido por h más alfa p de k, donde descubro que estos dos pequeños cocientes, que son un poquito distintos, uno sería el multiplicador de la política fiscal, ponderado por el elemento autónomo, y otro es el multiplicador de la política monetaria, ponderado por expansión que uno pudiese hacer de la oferta monetaria. Lo que estoy mostrando ahí es que la función de demanda agregada nos permitiría, al igual que un modelo ISLM convencional, nos permitiría ver, digamos, en algún momento el efecto que tiene la política fiscal expansiva ponderada por su multiplicador y ver el efecto de la política monetaria ponderada por su multiplicador. No hay mucho más que agregar a esto. Es un álgebra que no es muy, perdón, se me escapó. Es un álgebra que no es muy relevante, o no es que no nos conduzca a nada, pero uno ya comprende, por ejemplo, que la política fiscal va a tener éxito en tanto y en cuanto el coeficiente H sea grande, y resulta que el coeficiente H es el valor de la demanda especulativa de dinero. Repasen en la fórmula en la parte de la izquierda, alfa H, cuanto H más grande sea, siendo que el multiplicador debe ser más o menos constante, cuanto H más grande sea, mejor me vale con la política fiscal. Esto es trampa de liquidez. Y desde la otra óptica, pasa lo mismo. Cuando yo hago una expansión monetaria, esto va a depender de D, que es la pendiente de la función de inversión. Cuanto más, por así decirlo, cuanto más elástica sea la función de inversión, mejor le vaya a la política monetaria. No hay mucho más que decir con relación a esta situación. Ahora sí, si hay una demanda agregada, ya el solo hecho de llamar demanda hace referencia a que hay un opuesto que ha de ser la oferta agregada. Por lo pronto existen tres posibilidades. Una, que la oferta agregada sea completamente horizontal, que es la keynesiana. Ahora vamos a derivar matemáticamente cómo se deriva cada una de ellas. El segundo caso, que es una oferta agregada clásica, que la he nombrado en verde, recuerden los colores. Y por último, una oferta agregada neoclásica, digamos, o intermedia, como ustedes quisieran llamarla, que tiene una pendiente que es positiva, el cual uno puede apreciar que en el caso de arriba, la expansión de demanda agregada tiene una expansión muy alta de la renta, sin hacer mucha referencia para no empiojar el gráfico,
La expansión de demanda agregada en el caso de la oferta agregada clásica no tiene ningún tipo de resultado, solamente recalienta los precios. Y la expansión de demanda agregada con una oferta agregada convencional, que es la que más comúnmente uno utiliza, termina en un empate, un poco de aumento en la renta y un poco de aumento en los precios. Esto no es inflación, esto es aumento de una sola vez y para siempre, y no vuelve a aumentar después, en los precios. Un modelo de inflación sería un modelo que contemplara otra dimensión, que es la variación sostenida y continuada de P en el tiempo. Ya lo veremos, pero no es este. Erróneo es hablar de inflación al gráfico del medio, por ejemplo. Es un aumento en el nivel de los precios de una sola vez y para siempre, once and for all. ¿De dónde viene la oferta agregada keynesiana? Bueno, la oferta agregada keynesiana viene del hecho de que, tal como se marca en esa cruz roja que está por ahí, los productores están fuera del equilibrio. El equilibrio de los productores sería igualar la productividad marginal física del trabajo al salario real. Esto podría suceder en tanto y en cuanto estuviesen todos los trabajadores empleados y el salario fuese flexible. Pero esto no existe. Vayamos al gráfico de la colección de pequeños 4 gráficos que tenemos en la mitad de abajo. Estoy en el punto A. En el punto A hay un equilibrio medio inestable donde yo pago un cierto salario real, pero si a los trabajadores les preguntan, ellos se situarían en la función NS y ofrecerían N sub 0 empleo. Yo, empresario, si me preguntan cuántos trabajadores tomaría ND, o sea, me situaría, sobre la curva ND y tomaría N sub 0 trabajadores. No obstante, estamos tanto trabajadores como empleadores en la función N sub 2 y estamos produciendo lo que podemos, que es A. Subiendo, nos encontramos con una función de producción y esta función de producción representa el hecho de que yo estoy produciendo con N sub 2, estoy produciendo I sub 2. Como una ficción auxiliar, el gráfico de arriba a la izquierda tiene la renta en ambos ejes. Es una línea auxiliar de 45 grados que me sirve para decir que lo que está en abscisas es igual a lo que está en ordenadas. Y esto me permite no hacer girar visualmente el gráfico de demanda agregada para que quede muy feo. De esa manera, yo estoy en el punto A con una intersección de demanda agregada y oferta agregada. Todos los puntos A en esta colección de 4 gráficos son completamente homólogos, hacen referencia a la misma situación. Si por cualquier situación exógena o externa al modelo el empleo aumentara a N sub 1, podría ser inclusive algún evento extraeconómico, no sé, cualquier cosa. Una declaración de guerra para que se me ocurra un evento poco feliz, digamos. Trabajadores y empleadores se situarían en el punto B. Demandarían y ofrecerían N sub 1 trabajadores, pero si le volviesen a preguntar qué situación sería la deseable para ellos, sería la deseable en la función ND y NS, y ofrecer y demandar N sub 0 trabajadores. No obstante, con esta situación, el empleo aumentado de A a B, dada la función de producción y la tecnología que tenemos, el producto aumentado de A a B, en el gráfico auxiliar mostramos el punto B también, y ahí vemos que la demanda agregada se desplazó desde A a DA', y se ha movido el equilibrio de A a B sin que se hayan movido en absoluto los precios, porque seguimos estando en desequilibrio. Se sigue cumpliendo la cruz roja tachando el equilibrio microeconómico del productor, que es la igualación del salario real al producto marginal del empleo. Último paso, la expansión de demanda agregada, supongamos gasto público con fines bélicos, como decir, nos lleva al punto C, y ahí todos estamos donde queremos, el punto máximo de la expresión. Se termina el modelo keynesiano ahí no hay más keynesianismo. Llegamos hasta el punto C, y en el punto C estamos en el máximo de la función de producción posible para esta tecnología. Este punto C implica un menor incremento de la producción. ¿Por qué? Porque la productividad del factor empleo es decreciente, y eso lo muestra esta curva que está un poco exagerada, muy probablemente. Y este punto C me refleja la intersección, abajo a la izquierda, de la función DA doble prima con la función de oferta agregada.
Así como funciona, o esa es la síntesis a través de la cual el gráfico de arriba tiene lugar. El gráfico de arriba existe porque existe esta colección de 4 gráficos de abajo que le van dando sustento. Profe, Sí. esto estaría sobre la teoría keynesiana que como no hay pleno empleo y se puede seguir contratando, ¿es posible aumentar la oferta sin que aumenten los precios? Exacto, es la contracara de esa moneda. El problema es que no es que uno puede seguir contratando y el precio del salario no va a aumentar porque yo tengo una cola de acá hasta la costa de gente que está deseando que la tome para el trabajo. Y lo ofrece ese salario porque es el salario convencional que uno ofrece porque es el que uno estima que es el justo. Si fuese por el empleador, por ahí pagaría un salario más bajo, si fuese por el trabajador, querría cobrar uno más alto, pero bueno, es ese. Y además ese salario es medio rígido o inflexible a la baja, una premisa del keynesianismo. Nos guiamos por ahí, nos vamos moviendo, digamos, por ese lado. Profe, no entendí por qué dijiste que en el punto C ya no se daba más la situación keynesiana. No sé Y si porque a dijiste partir de eso ese o momento, sí, está claro, R sub 0 es todos los trabajadores ocupados, I sub 0 es el producto máximo potencial de la economía, dado que todos están ocupados. Si yo quiero expandir más allá el gasto público, posiblemente me enfrente con una oferta agregada que tenga otra pendiente. No está mostrada en este gráfico, porque este gráfico es auxiliar para demostrar solamente esto, pero posiblemente a partir de ese momento la función de oferta agregada no siga siendo horizontal a partir de ese momento. A partir de ese momento, si yo quiero conseguir un trabajador adicional, si lo tengo que robar a una empresa, y para poder robárselo a una empresa, entonces tengo que pagar más. Y ese mayor pago de salario nominal puede implicar un mayor costo en el producto que yo vendo, y esto implica aumento de precios, y ahí se empieza a desencadenar la espiral ascendente de precios y salarios. El salario real se puede mantener constante, pero salarios y precios aumentan en igual proporción. Ese es el gráfico que viene ahora, eso es lo que vamos a ver ahora. Acá, en el caso clásico, digamos, se cumple esta condición de equilibrio. Tanto trabajadores como empresarios están en equilibrio y se iguala, o sea, el empresario puede igualar el salario real que paga al producto marginal físico del trabajo. Supongamos que, siempre doy este ejemplo en macro 1 cuando podía dar clases, pero no lo doy más así porque ustedes no lo escucharon, lo estaría repitiendo por 10ª vez más o menos, pero como ustedes nunca lo escucharon, le va a venir bien, espero. Supongamos que estamos en una fábrica de, no sé, de latas de duraznos, digamos, y las latas de duraznos resulta que valen, no sé, 100 pesos cada una, y yo logro en mi establecimiento una productividad de los trabajadores que me consigan producir 4 latas de duraznos por hora. ¿Cuánto es el tope que yo le podría pagar a cada trabajador para no empezar a sufrir pérdidas? Bueno, el salario real sería un salario medido en unidades de producto, así que yo a cada trabajador como máximo le pago 4 latas de tomate por hora. Supongamos que el beneficio está contenido ya en la función del producto y no forma parte, digamos, de esta discusión. Estoy en equilibrio. Todos los trabajadores producen al máximo, empleo N sub 0, el salario es perfectamente flexible, puede subir o bajar, pero se mantiene en ese lugar porque es el fruto de la productividad marginal física del empleo, y estoy en ese punto que yo lo llamaría A. Ese punto A, N sub 0, se condice con un producto I sub 0, que es ese punto de la función de producción, que es el máximo. Si recordás el gráfico anterior, N sub 0, lo vamos a poner un segundo, es el máximo, es el N sub 0 que está ahí. O sea, digamos que a partir de este momento el reloj empieza a girar en sentido contrario, por así decirlo. Ya estamos en condiciones de cumplir el precepto microeconómico. Estoy en la intersección de demanda y oferta agregada en el punto A. Al Estado se le ocurre incrementar el gasto público y tratar de estimular, digamos, un crecimiento del producto. No obstante, esto no es posible porque la cantidad total de trabajadores es esa en la que hay, y yo no puedo conseguir un trabajador más sin pagarle mayor salario, y si le pago mayor salario tiene mayor precio, por lo cual el salario real del trabajador va a ser siempre el mismo. Este
este mercado está en equilibrio automático y permanente y no va a cambiar, el salario es flexible, pero no sube ni baja, y si esto es cierto, el punto A es igual al punto B, nada más que los precios son más altos. En ese caso, el trabajador cobraría un salario nominal un 20% más caro, pero P sub 1 estaría un 20% arriba de P sub 0. Nada nuevo bajo el sol. La expansión de demanda agregada no ha sido en absoluto productiva porque solamente ha logrado aumentar los precios. Si insisto en hacer esto y quiero llevar el sistema hacia el punto C, llevaría el aumento de los precios hacia P sub 2, el salario continuaría en el mismo lugar, el salario real, exactamente igual, porque aumentaría W0 a W sub 2 y aumentaría P sub 0 a P sub 2, supongamos un 50% más. La lata de durazno, en vez de venderse a 100 pesos, se vendería a 150 pesos. Yo le pagaría 4 latas de durazno por hora a cada sujeto, lo que sería 600 pesos, lo que no implicaría ningún tipo de cambio, porque el salario real está medido en unidades de producto. No hay forma de cambiar esto en el modelo clásico. Y si esto es cierto, la producción en C es la misma que en A y la misma que en B, y también esto se refleja en el gráfico de oferta agregada con la intersección con su demanda agregada de A', donde me muestra que los precios aumentaron hasta P sub 2, pero el producto no aumentó en absoluto. Todo lo contrario del modelo keynesiano. El modelo keynesiano, el producto podía aumentar y los precios podían permanecer quietos. En el modelo clásico, todo lo que va a hacer es aumentar los precios y el producto nunca va a aumentar. Pero dejemos perfectamente en claro que el modelo clásico predice que el sistema está en pleno empleo. Si se dan las condiciones lógicas de flexibilidad de precios y salarios, ausencia de ilusión monetaria y otras cosas que vamos a ver en su momento un poco más en detalle, el sistema estaría en pleno empleo. ¿Hasta acá vamos bien? O sea, acá el agregar un trabajador más no te agrega más producto, estás al máximo de la función de producción. No lo puedes agregar porque no lo conseguís. Los tenés a todos. Si uno quisiera incrementar la producción, uno no lo lograría porque no olvidemos que esta es la función de producción agregada de toda la economía. Yo puedo producir 2 latas de tomates más, pero va a haber uno que va a producir 2 latas de tomates menos porque le saqué ese trabajador que las producía. Si lo pensás de esa manera, y en términos globales, ahí es donde se produce, digamos, esta ficción. O sea, profe, eso que estás diciendo vos pasa porque estarías en pleno empleo, entonces ya nada se puede modificar. ¿Sería así? Exactamente, nada puede superar el valor del pleno empleo. De hecho, algunos autores sugieren que transitoriamente uno puede verse forzado a trabajar más horas de las deseables y en algún momento esto puede expandir un poco la producción, pero tarde o temprano el sistema vuelve al equilibrio original, lo cual me parece perfectamente lógico. Imaginemos que hay 0 desempleo, están todos trabajando, bueno, la producción no puede aumentar, a menos que mejoremos la tecnología. Mejorar la tecnología significaría que la función de arriba a la derecha, que es I igual a FDN, la función de producción, es igual pero está un poco más alta. Y si esto es cierto, esto me provoca un producto más alto y ahí, bueno, cambia un poco la cuestión. Pero con tecnología constante y en el corto plazo, esto es imposible de cambiar. ¿Puedo pasar al modelo siguiente? Este es el que más problemas causa. La condición de borde, o la condición que lo puede originar, una de las condiciones posibles, yo me voy a referir a una solamente, es que acaba de formarse el sindicato de trabajadores de fábricas de lata de durazno. Aparece el sindicato de trabajadores de lata de durazno y fija un salario mínimo igual a W, por debajo del cual ningún trabajador debería percibir un salario por debajo de ese importe. En la defensa del derecho del trabajador, esto sugiere que si hay aumento en la producción no hay ningún inconveniente, o sí, vamos a ver, pero si hay disminuciones en la producción, yo no voy a poder pagarle menos a los trabajadores para sostener el volumen de producción, sino que me voy a tener que conformar con producir menos y contratar menos trabajadores. De ahí que si repasamos la función anterior vinculaba salario real y empleo, y esta función vincula salario nominal y empleo. La condición de igualdad o de equilibrio ya no es que el salario real
se iguala al producto marginal físico, sino que el salario nominal se iguale a P por producto marginal físico del empleo, que eso se llama en términos microeconómicos el ingreso de la productividad marginal. El salario nominal ha de igualarse al ingreso de la productividad marginal. ¿Cuánto es el salario nominal? Bueno, si hacen 4 latas de tomate por hora, el salario nominal es 600 pesos la hora, lo que me dice que si la lata de tomates vale, durazno, lo que sea, no importa, vale 4 pesos, dado una productividad marginal física constante, voy a estar en equilibrio. Voy a estar en equilibrio. Siguiendo el ejemplo y modelo y mi cuentito, vamos a suponer que ha surgido un inconveniente muy severo, digamos, con el tema de las latas de durazno, porque parece ser que las latas de durazno han provocado enfermedades, mucha gente se ha muerto por abrir una lata de durazno y comérsela sin previamente hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, las dudas respecto del producto surgen y súbitamente o de golpe la demanda de latas de durazno cae y resulta que el precio cae drásticamente. En vez de 150 pesos cae, qué sé yo, a 75 pesos. De 150 que yo cobraba antes por lata de durazno, y con eso me alcanzaba para pagar 600 pesos de hora a cada sujeto, ahora resulta que la lata de durazno se vende a precio de liquidación, a 75 pesos. Bueno, si a mí me dejaran, empresario, yo le pagaría un salario nominal de 300 pesos de hora a cada uno, que es lo que puedo hacer para mantenerlos a todos con trabajo. Pero como el sindicato ha fijado un salario mínimo de 600 pesos, yo no los puedo contratar a todos. ¿Qué termino haciendo? Y termino descendiendo la producción hasta A, donde contrato N sub 2 trabajadores y de esa manera bajo el nivel de producción para acomodarlo con mi escasa disponibilidad de fondos, habida cuenta de que cobro la mitad de lo que cobraba antes. Esa producción A se refleja, dado ese nivel de empleo en E sub 2, en un producto I sub 2, en la función de producción, y ahí abajo se correspondería con la función de demanda agregada DA I sub 2. Supongamos que paulatinamente se rescata la credibilidad de las empresas que fabrican latas de durazno y que esto empieza lentamente a mejorar, y poco a poco la producción de latas de durazno, luego de haber sufrido esta tremenda catástrofe, empieza a repuntar. Estas son similitudes que uno puede aplicar perfectamente también con la pandemia y ustedes encontrarán ejemplos a su gusto, sin ningún inconveniente. Supongamos que la lata de durazno aumenta a 100, no es el valor que yo tenía antes, tampoco 75, lo tengo en 100. Estos 100, si a mí me dejaran, me permitirían pagar un salario nominal de 400, W igual 400, pero como el salario nominal sigue siendo de 600, el salario mínimo puedo reducirlo, yo reacciono produciendo una menor cantidad de latas de durazno porque el salario no es flexible a la baja. Esto me indica que me estoy desplazando de la función P sub 1, 75 mangos la lata, por ND, a P sub 2, 100 mangos por ND. Fíjense ustedes qué curioso lo que ha pasado. La función de oferta de trabajo parece ser hasta ahora horizontal, pronto se va a transformar en una L invertida. Y ahora resulta que no tengo una función única de demanda laboral. Yo tengo una función de demanda laboral para cada precio del producto al que yo pueda vender. Ahora estoy situado en P2 por ND. Se va desplazando la función de demanda laboral a medida que aumenta el precio del producto que vendo. Esto es muy fácil y radica en el hecho de que yo cambié el eje del salario nominal por salario real. Saqué W sobre P y puse W. Esto me permite hacer toda esta ficción y mostrarla. Con la lata de tomate a 100, contrato N sub 1 trabajadores, que no son todos, pero mejoran mi performance, y produzco B latas. Estas B latas implican que ahora estoy en la función de DA' y el precio aumentó de P sub 1 a P sub 2. He saltado del punto A al punto B. Esto me permite sugerir que en ese tramo, por lo menos, la función de oferta agregada parece tener una pendiente positiva. Aumenté los precios, pero aumenté un poco la producción también. Vamos a la recuperación total y definitiva de la producción de lata de durazno. La lata de durazno rescata su precio antiguo de 150 pesos la lata,
estoy abonándole a cada sujeto 600 pesos, que coincide exactamente con las 4 latas por hora que me puede fabricar cada trabajador, y estoy situado en el punto C. Un punto que es fantástico y que coincide esta recta horizontal hasta el momento con P3 por ND, que es la demanda de trabajo medida en términos nominales. Llegué a un nivel de producción C para N0 trabajadores, que son todos, y esto me implica que esta nueva expansión de la demanda agregada, de demanda agregada prima hasta demanda agregada doble prima, me lleva hasta el punto C. Han crecido de vuelta los precios a P3, de 265 a 100 y de 100 a 150, y estoy en I0, máximo producto. Una vuelta de tuerca más. Imaginemos que realmente la producción de lata de durazno es explosiva y ahora se han descubierto nuevas virtudes de lata de durazno que no se sabían antes y ahora todo el mundo sale corriendo a comprar lata de durazno y el precio de la lata de durazno aumenta de 150 a 200 pesos la lata. Pero bueno, fantástico. Con este precio de 200 pesos de lata y abonando el salario mínimo de 600, voy a tener una ganancia fantástica por cada lata que yo venda. Entonces salgo y pongo un aviso y contrato nuevos trabajadores. Resulta que no viene nadie. ¿Por qué? Y no viene nadie porque están todos ocupados, están todos cobrando su salario de 600 pesos, o sea de 4 latas de tomate al precio de 150. Bueno, tendré que subir un poco el salario para poder convocarlos. Los subo y sigue sin venir nadie. Y solamente vienen cuando el salario aumentó hasta 4 latas la hora. O sea, de 200 a 800. O sea que en D, el punto D de domingo, resulta que he convocado trabajadores, no ha venido nadie, y es más, para que no me lo roben a mí, porque también hay otras áreas que están queriéndole pagar más a mis trabajadores, he tenido que subir yo el salario de 600 a 800 pesos, que equivale a 4 latas de durazno por hora, que es la productividad de siempre. Esa es la intersección entre la oferta laboral que se tornó de golpe vertical y la demanda de empleo peso 4 por ND en el punto D. ¿La producción aumentó? No, en absoluto. El punto C y el punto D son los mismos. Lo que sí aumentó es el precio de la lata de durazno. De 150 se fue a 200. Y en el gráfico de abajo a la izquierda, de oferta agregada, resulta que la oferta agregada se torció o se quebró y se transformó en una recta vertical. Y en la intersección de la nueva demanda agregada triple prima, por así decirlo, con la oferta agregada, estamos enfrentándonos a una producción que es la misma, que es I0, porque N0 son los trabajadores empleados, y P4, que es el máximo precio obtenido, que es de 200 mangos la lata de durazno. Así como uno consiguió que aumentar el precio de la lata de durazno, pero no consiguiera uno aumentar 1 centavo la producción física. Si nos concentramos en el tramo ABC, vamos a darnos cuenta que en ese tramo ABC la función de oferta agregada presenta una pendiente positiva y eso es lo que le da sustento a una oferta agregada de tipo neoclásico. ¿Qué es lo que suele dar sustento a una oferta agregada de tipo neoclásico? Lo que suele dar sustento a una oferta agregada de tipo neoclásico podría ser la sindicalización del trabajo o lo que es llamado más técnicamente el límite inferior a los salarios nominales. Cuando hay límite inferior al salario nominal, se produce este fenómeno de la oferta agregada. Efecto que no ha sido, reconozco, suficientemente explicado en Macro 1 por falta de posibilidades, pero bueno, esta es la razón, o esta por lo menos esta es una razón posible. ¿Alguna duda hasta aquí? O sea que cuando ya pasás al pleno empleo, la oferta de trabajo pasa a ser clásica. Se pone clásica. En realidad hay un trabajo de Higgs que muestra que la oferta agregada podría estar las 3 pendientes en el mismo lugar, dependiendo del nivel de ocupación que tengamos. Podría ser completamente keynesiana o horizontal para niveles inferiores a I2, se podría poner así un poquito inclinada y después tornarse completamente vertical una vez que arribamos al pleno empleo. Luego todo lo que uno hace es expandir la demanda agregada en lugares a los cuales consigue un éxito o en lugares donde las cuales puede fracasar completamente o lugares en los cuales puede conseguir un éxito relativo.
este sería el caso. Algunos dicen que la oferta agregada es única, es unificada. Lo que pasa es que tiene tres formatos: horizontal para cierto tramo, pendiente positiva para otro tramo y vertical para el tercer tramo. Tampoco sería tan quebrada, es posiblemente que lentamente la oferta agregada empiece a levantar su pendiente y se vaya curvando, combando hacia arriba, digamos, y no sea tan rústico, de modo tal que el punto C no sea un punto tan angular, digamos, que sea la división entre dos funciones distintas, sino que posiblemente lentamente algunos mercados se empiezan a conseguir el pleno empleo antes que otros y se empieza a recalentar todo el mercado laboral y los aumentos de precios empiezan a diseminarse, digamos, por toda la economía. Profe, una consulta. En la vida real, la que se daría sería la neoclásica, ¿no? En la vida real lo que suele suceder generalmente es eso, claro, que cuando el empleo está bajo, el límite inferior presiona y provoca un poco de desocupación o desempleo de trabajadores, y después, cuanto más se recalienta y el mercado más se acerca al pleno empleo, mejor nos va. Lo que pasa es que ustedes nunca vieron un pleno empleo en Argentina. A mí me ha tocado por ahí llegar a valores de ocupación, una tasa de desempleo de un 3 o un 4% hacia los 70, pero una vez que el desempleo aumentó en los 80 nunca volvió a aumentar. Con lo cual estaremos eternamente viviendo en un caso como estos. Nunca llegamos a esa suerte que significaría contar con una oferta agregada clásica, porque eso significaría que estamos en pleno empleo. Nunca, hace tiempo que no lo estamos. Esto parece complejo, pero deberíamos mirarlo tranquilo, digamos. Yo lo voy a repasar, lo voy a mostrar, pero tranquilo y con ojo crítico y con detenimiento luego de que yo se lo esté mostrando. Acá estoy mostrando una expansión fiscal con varios gráficos interrelacionados. El primer gráfico es un gráfico de demanda y oferta global, el del medio es un ISLM propiamente dicho, el de la izquierda es un gráfico de demanda y oferta monetaria real, y el de abajo es un gráfico de oferta y demanda agregada, pero con la particularidad que me muestra todas las formas posibles de oferta agregada a la vez, cada una con un color. Por eso le dije que recordaran que la oferta agregada keynesiana era azul, la clásica verde y la neoclásica amarilla. Entonces, si nos guiamos por esos valores, no nos vamos a perder, porque vamos a hacer las cosas bien. Todo lo que yo estoy haciendo en primera instancia es aumentar la demanda global. Yo estoy aumentando la demanda global desde el valor original, el punto A, gráfico arriba de todo, al valor rojo, que es DG'. La original, que es el punto A, es verde y negra a la vez, pero el negrito ha quedado medio como tapado por el verde. Voy a tratar de que se vea un poco más ancho para que se reconozca que el negro es el original. Salto del punto A al punto E. Ese es el fruto de mi expansión fiscal, supongamos. Esta expansión fiscal tiene un valor vertical que yo no estoy midiendo, pero es la distancia vertical entre la primera demanda global original y la demanda global DG', y esto me ocasiona un incremento en la renta de A a E. Es de suponerse que es mayor por el efecto multiplicador. Este gráfico no ayuda mucho, pero en realidad las pendientes y las demandas globales son muy superiores. Pasa que uno tiene que exagerarlas un poco para que se pueda ver más claramente el gráfico. Iríamos del punto A, que es la intersección de IS y el M original, funciones negras, a el punto E. El punto E no es un punto de equilibrio del mercado monetario, es un punto de equilibrio del mercado de bienes, pero no del mercado monetario. ¿Por qué es un punto de equilibrio del mercado de bienes? Bueno, porque la demanda aumentó y, como ya sabemos, como no hay función de oferta, la oferta de bienes acompaña a la demanda. Así como debe entenderse esto. Lentamente, en la medida que la demanda de dinero empieza a exceder la oferta monetaria, el sistema migra del punto E al punto B. ¿Cómo vemos este proceso en el mercado monetario? Bueno, fácil. En primera instancia, lo que yo he hecho es no tocar el mercado monetario porque estoy en el punto A. Por eso no hay ninguna función roja, como ustedes pueden apreciar, porque no hay política monetaria expansiva. Pero de ahí yo me estaría yendo a un lugar a donde se
expande de algún modo la demanda monetaria, y que es la función celeste L'. Esta función celeste L' refleja el hecho de que la renta aumentó. Como la renta aumentó, yo voy del punto A al punto B. El punto A es el punto original y el punto B en el mercado monetario es la intersección de la función celeste L' con la oferta monetaria real negra y celeste a la vez en ese caso. Ese es el punto B que estoy mostrando en el gráfico ISLM y el pasaje del punto A al punto B. El pasaje del punto A al punto B lo marco abajo, el gráfico de oferta y demanda agregada, como un desplazamiento de la demanda agregada del punto A al punto B, y como se intersecta con una función keynesiana celeste o azul, o como la quieran llamar, ahí queda la solución del sistema, del punto B. Tan es así, tan sencillo es que uno bien podría no haber dibujado nunca el gráfico de demanda y oferta agregada, por eso Keynes prescindía de eso, no le interesaba. Al ser un sistema de precios fijos, en la oferta agregada keynesiana, dibujarlo o no dibujarla da lo mismo, nos quedamos en el punto B. Vamos a saltar ahora a la solución intermedia, si ustedes quieren, si les parece. Cuando estamos en la solución intermedia, lo que me está empezando a pasar es que lentamente los precios se empiezan a aumentar. Cuando los precios se empiezan a aumentar lentamente, se produce un pasaje del punto B al punto C, porque el producto ya no puede aumentar tanto y los precios van aumentando algo. Este aumento algo implica un retroceso parcial de la función LMK keynesiana a la LM sub n, que es neoclásica y que está pintada de amarillo para estudiarnos mnemotécnicamente con la misma función de oferta agregada neoclásica. Arriba, en la función de demanda global, la demanda global, por el impacto del fuerte aumento en la tasa de interés, ha descendido de dg' a la función dg sub n, que es la neoclásica, punto C. El punto C es homólogo en todos los lugares. Y en el mercado monetario, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, aumentaron un poco los precios. Cuando aumentan un poco los precios, recordemos que la oferta monetaria real atrasa o disminuye. ¿Disminuye hasta dónde? Hasta esa línea vertical amarilla que se intersecta con una línea de demanda monetaria amarilla o naranja que refleja el menor aumento en la renta y por ende el menor aumento en la demanda de dinero para transacciones. Ese es el punto C. Solución no clásica, entonces, punto C en todos los lugares. Vayamos a la clásica, que es la final. Los precios aumentan muchísimo y nos vamos al punto D, y esto refleja que el punto D hay cero aumento del producto, por las razones que hemos apuntado antes, y un fuerte aumento en los precios. En el gráfico de arriba, la demanda global disminuye de dg' a dg sub C, que es la clásica, y el punto D, que estoy mostrando ahí, es igual al punto A original, o sea, volvimos a donde estábamos antes, sin ninguna mejora. La función LM ha retrocedido hasta un punto en el cual el punto D se encuentra exactamente arriba del punto A. En el mercado monetario hemos visto que el aumento tan fuerte de los precios ha hecho retroceder la oferta monetaria hasta la intersección con la original, y tomado la precaución de mostrar en verde y negro a lo mismo la demanda monetaria original con la oferta monetaria nueva en el punto D, y esto es el reflejo de una oferta agregada clásica vertical en un gráfico de oferta y demanda agregada convencional. Como bonus track estoy mostrando una cosa que no se muestra generalmente en los cursos básicos de macroeconomía, es que la senda de equilibrio, por senda de equilibrio trato de mostrar los sucesivos puntos de equilibrio para diferentes situaciones. En el mercado monetario describe una línea punteada como la que yo les estoy mostrando ahí, la que une los puntos B, C, D. Esto sirve para no perderse, y mostrar que niveles crecientes de tasa de interés son compatibles con niveles cada vez menores de producto, y los equilibrios están alineados alrededor de una línea que no sé si es perfectamente rectilínea, pero en este caso, como rectas son las funciones que los originan,
recta va a ser la línea que los une. Esta línea punteada yo la llamo senda de equilibrio. ¿Se entendió este gráfico? Seguro que es para repasar, pero si me siguieron, seguro que han entendido cada una de las secuencias. Profe, en el último caso, Sí. puede que el aumento de los precios retrotrajo completamente el aumento del ingreso y por eso no aumenta la demanda de dinero. Claro, la demanda de dinero se mantiene en el mismo lugar, pero se mantiene a una tasa de interés más alta, coexistente con una oferta monetaria que se redujo como consecuencia de que los precios aumentaron. Esta reducción como consecuencia de que los precios aumentaron, M sobre P sub C, o sea, M sobre precios clásicos, digamos, equivale en la práctica a hacer retroceder o retrotraer el conjunto de funciones LM, de las cuales yo muestro una solamente, de la LM original negra, a LM sub C, que es la LM clásica, la verde. Esa tiene la virtud, la particularidad que se sitúa exactamente arriba del punto A original. De modo tal de que el equilibrio D es la misma renta que el equilibrio A. Y arriba la demanda global retrocedió de la expansión original a A, por supuesto. ¿Escuchó? Habría la misma demanda de dinero, pero una oferta monetaria real menor. Exactamente, la demanda de dinero sigue siendo real y es la misma, pero resulta que como consecuencia de que aumentó el gasto fiscal y no aumentó los recursos monetarios disponibles, no lo olvidemos, la plata sirve para comprar cada vez menos cosas porque los precios aumentaron. Consecuencia de lo cual, yo sigo demandando la misma cantidad de cosas porque mi conducta frente al dinero no cambió, porque no cambió mi renta. Pero resulta que me encuentro con una tasa monetaria, una tasa de interés nominal mucho más alta y una oferta monetaria real mucho más reducida. Como consecuencia, el aumento en los precios. Gracias. Desde ya que ustedes podrían ejercitarse e intentar hacer una contracción fiscal. Yo trato de no aburrir con esto, trato de mostrar algunos casos para que se vea, digamos, todo lo que uno quiere mostrar o cómo funciona un modelo de oferta y demanda agregada en la realidad. Más allá de las críticas que podemos hacerle después. Lo que vamos a hacer ahora es una expansión monetaria. Estoy moviendo la función LM de la línea negra a la línea roja, que es LM', que parece la camiseta de San Lorenzo porque están las dos juntitas, pero esto no significa, eso no significa que no sea la línea roja, digamos. Lo que pasa es que equivale a la solución keynesiana. ¿Cómo se ve esto en el mercado monetario? En el mercado monetario yo estoy partiendo de un equilibrio negro del punto A de demanda y oferta monetaria y lo he llevado o lo he pretendido llevar a una función roja M' sobre P y a un equilibrio, fíjense abajo, del punto E. ¿De acuerdo? Yo he pretendido aumentar la expansión monetaria y frente a la misma demanda monetaria, la tasa de interés se caería a plomo, muy fuertemente, del valor que representaría el punto A al valor que representaría el punto E. En el gráfico SLM muestro el punto E, que es el descenso a pique, eso se llama efecto liquidez, digamos, el modelo ISLM. Y después del efecto liquidez, ¿qué es lo que pasa? Cuando la tasa de interés baja tanto, la inversión se estimula y eso hace aumentar la demanda de inversiones y eso aumenta el producto vía multiplicador y nos conduciríamos lentamente hacia el punto B, que es la solución celeste o solución keynesiana. Solución keynesiana, del punto E al punto B. El pasaje del punto E al punto B se lo denomina efecto renta. En este punto B larga, si yo subo y miro la función de demanda global, noto que he subido de la función negra en el punto A hacia la función celeste en el punto B. De G sub K me muestra la expansión de demanda global que se ha producido como consecuencia de que yo logré, mediante una expansión de recursos monetarios, una baja en la tasa de interés y un aumento en la renta. Volviendo al mercado monetario, esa expansión que se produce en la renta es un desplazamiento hacia la derecha de la demanda monetaria desde L, la función negra, hasta la función L sub K, que es la función celeste. Y esto se produce en el punto B. Notemos que todos los puntos B son homólogos y hacen referencia a la misma situación. Equilibrio final, punto B, con esa tasa de interés, equilibrio IS y LM sub K en el punto B, demanda y oferta global arriba
de G sub K, punto B, y abajo, si me enfrento a una solución keynesiana, o sea, la función celeste o azul, el sistema va del punto A al punto B y ahí queda. Y ahí queda. Ahí he rescatado o he receptado ese criterio que habíamos dicho al principio de la clase, por el cual la demanda agregada era posible que si se aumentara no mantuviera su pendiente. Solución punto A, punto B. Vamos rápidamente a la neoclásica y ya con otra gimnasia. Nos daremos cuenta que se produce un avance en los precios y esto retrotrae un poco la renta en el punto C. Esto implica un retroceso parcial de la función LM sub n en el punto C. Arriba en la demanda global eso es consistente con un retroceso parcial de la demanda global del punto B al punto C de G sub n. Y en el caso de la cuestión monetaria, ya estoy empezando a vislumbrar que los aumentos en el nivel de precios hacen retroceder el valor real de la oferta monetaria hacia el valor amarillo de M sobre P sub n, y si se concentra en la parte amarilla, la demanda monetaria amarilla cruza a la oferta monetaria en el punto C, consistente con la tasa de interés y con la renta de un sistema neoclásico de oferta agregada dependiente convencional o positiva. Por último, caso clásico, se produce un pasaje al punto D, un retroceso total, porque solamente la oferta monetaria, yo aumento un 20% de recursos monetarios y termino aumentando un 20% de los precios. No logra absolutamente nada. Caso clásico típico. Si esto es cierto, la función LM retrocede a su valor original, con lo cual el punto A y el punto D coinciden. En la función de demanda global, arriba la demanda global volvió al punto D, que es exactamente el mismo del punto A, por eso la función negra y la verde son la misma. Y en el mercado monetario estoy viendo que la oferta monetaria retrocedió hasta el punto D, que coincide con el punto A original. O sea, todo volvió. ¿Por qué? Porque al haber habido un aumento de precios, los precios absorbieron y no provocaron ningún cambio en la demanda monetaria real y ningún cambio en la oferta monetaria real. M sobre P es igual a M' sobre P sub C. Le falta una prima, digamos, ahí, porque esto implica el retroceso que se produjo en la nueva oferta monetaria a los nuevos precios. Si yo tenía 120.000 millones de dólares de oferta, 120 millones de pesos de oferta monetaria y tenía un precio de 1, es una cosa. Si yo tengo 120.000 millones de pesos de oferta monetaria y un precio de 1,2, retrocede. Este es el efecto, digamos, de la expansión monetaria en un caso clásico. ¿Se entendió este gráfico? Desde ya, por favor, que les pido que lo repasen y lo analicen detenidamente después con tranquilidad. Para eso les voy a entregar, ¿no?, la presentación. Otro caso. Posiblemente la oferta de trabajo sea una oferta de trabajo que geste alguna situación o alguna condición medio distinta en la oferta agregada. Hasta el momento, y en el gráfico, muestro por un segundo, nuevamente retrocedo al gráfico de atrás o alguno de estos, estoy mostrando que la oferta agregada está ahí, está estática, y no cambia con el paso del tiempo. Pero pensemos en una función de oferta laboral que año tras año, tal como pasa en el mercado laboral argentino, se negocian condiciones de trabajo y se negocian aumentos salariales en las negociaciones paritarias. Olvidémonos acá de que el empleado de comercio consiguió un aumento del 45%, que camioneros un 52%, o que farmacéuticos un 39%, porque en realidad esos son aumentos que deben cotejarse contra la inflación a vida, con lo cual muy posiblemente yo debería decir que el salario del empleado de comercio permaneció constante, de los camioneros aumentó y de los farmacéuticos disminuyó, por dar un ejemplo burdo, que tampoco sé si es completamente real. Pero si esto es cierto, si el trabajo ha sido muy demandado en un año, el año siguiente los trabajadores se ven tentados de pedir mayor salario. Esto implicaría un desplazamiento de la función W sub T hacia arriba. Si por el contrario el mercado de trabajo ha sido muy flojo y ha habido pocos trabajadores y hay muchos desempleados, y si los sindicalistas son conscientes de la situación, posiblemente moderen su posición salarial y hasta eventualmente, en un caso de estabilidad, accedan a una baja del salario, digamos, o por lo menos una baja del salario real,
de modo tal de que la función de oferta de trabajo, perdón, W sub T, se desplaza hacia abajo. Con lo cual, parece que la oferta es móvil, y cuando las cosas andan bien se mueve hacia arriba, y cuando las cosas andan mal se mueve hacia abajo. ¿Cómo se refleja esto? Bueno, con esta expresión que yo estoy mostrando en este lugar. Estoy diciendo que el salario del periodo T equivale al salario del periodo T-1, el periodo anterior, que se multiplica por un factor de ajuste. Este factor de ajuste es 1 menos epsilon, que multiplica la brecha de empleo. N sub 0 es el máximo empleo posible, o el anteriormente alcanzado, y N sub T es un distinto nivel de empleo. Noten ustedes que si N sub T es mayor, lo de arriba es negativo, todo el cociente es positivo, y esto implica que W sub T menos 1 se multiplica por 1 más algo para obtener el valor del salario del periodo siguiente. Si a la inversa, si el trabajo estuvo flojo y el empleo estuvo mal, lo que sucede es que la brecha de arriba, o el cociente N sub 0 menos N sub T sobre N sub 0, que es un índice de desocupación en definitiva esto, es positivo. Si esto es positivo, en vez de ser 1 más algo, es 0,90 y algo, y esto implica que el salario del periodo siguiente va a disminuir. Traducido o simplificado en extremo abajo, el salario del periodo T equivale al salario del periodo anterior multiplicado por 1 menos epsilon, que es un coeficiente de reacción o de elasticidad, multiplicado por la tasa de desempleo del trabajo, siendo U la tasa de desempleo del trabajo. Ahora, ¿cómo llevo yo de la oferta de trabajo a un valor de oferta agregada? Bueno, tengo que tener por lo menos dos ficciones. La primera cosa que yo tengo que resolver es que la función de producción es una función de producción que es una función de producción F que depende de un stock de capital fijo y un nivel de empleo que puede ser variable. Fijo en el corto plazo. De no haber inversión en capital y no haber tecnología, en el corto plazo el capital está fijo. Lo cierto es que esta función debería ser curvilínea, como tantas veces que la hemos visto en el pasado. Pero ahí yo la estoy dibujando en una ficción como si fuese recta. En realidad, uno muestra la función de producción como una cosa curva, digamos. De hecho, también en microeconomía se la muestra como una función que tiene un punto de inflexión, como una sección de una función cúbica. Pero esto sucede para niveles de empleo que van entre 0 y 100%. Por lo general, en las economías nos movemos en niveles de empleo que van entre 90 y 100%, o entre 85 y 95%. Y en esos tramos tan cortos, lo más probable es que la función aparezca a los ojos del observador visualmente como una recta. Si esto es cierto, yo podría aproximar la función de producción por la siguiente expresión, I igual a A por N, donde estoy suponiendo que A es algo así como un factor tecnológico o la productividad media del empleo, que equivale a la cantidad de trabajadores que yo necesito para obtener una cierta unidad de producto. En el caso de las latas de durazno, bueno, ¿cuántos trabajadores preciso para obtener una unidad de lata de durazno? Que es un cuarto de hora de trabajador, por así decirlo. Ahora bien, eso se llamaría el coeficiente producto-empleo. Bien. Vamos a imaginarnos que los empresarios toman el conjunto de salarios nominales que pagan y lo multiplican por la cantidad de trabajadores, o sea, W mayúscula es lo que paga de salario el sujeto por hora, o por día, o por mes, lo que sea, y N es la cantidad de trabajadores, eso les da un total. Ese total lo multiplican por 1 más Z, donde Z es algo así como el margen de ganancia que el sujeto quiere obtener, y eso es, en definitiva, la producción física que van a obtener en un total monetario. Eso lo dividen por el precio de la lata de durazno y eso es el producto físico en lata de durazno. Así que el empresario fija precio teniendo en cuenta el salario nominal que paga y el margen de ganancia que quisiera obtener. Si yo paso dividiendo N sub I, paso dividiendo I en el miembro de la izquierda
al miembro de la derecha y obtengo n sub i en el miembro de la derecha, yo obtengo una expresión que sería igual a poner este valor. Donde resulta ser que el precio equivale al salario por 1 más z dividido a. Bien, si esto es cierto, la relación entre precios y salarios en este pequeño modelo es completamente lineal y cambia solo si cambia la tecnología o si cambia el margen empresarial. Noten ustedes que yo tengo un cierto salario nominal. Si el trabajador es más eficiente, si me produce 5 latas por hora y no 4, esto es un aumento de A, yo puedo bajar el precio de la lata de durazno. Esto de hecho en el mundo pasa, con la computación pasa. Por el contrario, si el empresario pretende aumentar Z, que es el margen de utilidad o el margen de ganancia, o el margen de markup, digamos, a un igual valor nominal de salario, yo obtendré un mayor nivel de precio de producto. Esto sucede con los empresarios que no están en situación de competencia, porque por ahí desarrollan una oferta de tipo monopólica o algo así. Ahora bien, esta expresión que estoy mostrando abajo es una forma de invertir la expresión y mostrar que el salario es una ecuación que tiene que ver con los precios. O sea, invirtiendo el razonamiento, el salario es directamente proporcional a la productividad del trabajo, es directamente proporcional al precio del producto y es inversamente proporcional al margen de ganancia del empresario. Esto es una ecuación muy interesante, muy interesante. Aplicando estas dos expresiones que yo he puesto por ahí, en primer caso la linealidad que existe entre el producto y el empleo, y aplicando también la linealidad que existe entre el salario y el precio, resulta que yo puedo tender a creer que una oferta de trabajo que vincula salario y empleo es equivalente, o tiene la misma pendiente, o tiene el mismo formato, o se maneja con las mismas reglas que una función de oferta agregada que vincula precio y renta. Yo he pasado, en la expresión de la izquierda, de empleo a renta por una combinación lineal, y yo he pasado de salario a precio por otra combinación lineal. De esa manera yo obtengo una oferta agregada que es dinámica, pero que ya no vincula el nivel de salario de un periodo y el periodo anterior con el nivel de empleo o de ocupación de los trabajadores, sino que vincula el nivel de precios entre un periodo y el anterior con lo que uno podría llamar eventualmente la brecha de producto. Lo que uno podría llamar la brecha de producto. Esta expresión la reflejaríamos de esta manera. En vez de poner la U de desocupación de trabajadores o desempleo de trabajadores, pondríamos MU, que sería la brecha de producto. Bien, así la oferta agregada, o sea, el sector productivo, reacciona de la misma manera que habría reaccionado el mercado laboral. ¿Por qué? Y porque lineal es la relación entre salario y precios, y lineal es la relación entre empleo y producto. Así, cuando el producto estuvo muy demandado, yo me voy a ver tentado, empresario, de subir los precios del producto para el año que viene, y si el mercado estuvo muy flojo, me veré forzado a bajar los precios para el mercado que viene para poder lograr una mejor performance económica. Recuerdo, vamos de salarios a precios por una ficción y después vamos de empleo a producto por otra ficción. De esta oferta agregada dinámica a la curva de Phillips hay solo un paso. De la oferta agregada dinámica a la curva de Phillips hay solo un paso. Fíjense ustedes que partiendo de esta expresión, si yo paso dividiendo P sub t menos 1, me queda este cociente. Si yo le resto la unidad, lo que obtengo en definitiva es una expresión que tengo en el miembro de la izquierda
algo así como un índice de precios, eso es 1, algo, digamos. Y al miembro de la derecha tengo menos epsilon por mu, que es una linealización medio burda, digamos, porque me muestra lo que es teóricamente una curva de Phillips que muestra, inflación y precios. Porque lo que está a la izquierda es pi sub t, que es la inflación del periodo, y lo que está a la derecha es menos epsilon por mu sub t, que es el desempleo del periodo. Vamos a, desde ya que no vamos a ver toda esta presentación, que es más larga, digamos, en todo este curso, pero vamos a ver, por lo menos ahora, lo que nos queda, que es la ecuación de precios y salarios. Aquellos que se sientan un poco perdidos y quieran repasar bibliografía, esto que está acá, esto es Dorbush clásico. Todo esto es Dorbush. Mientras que la ecuación de salarios y la ecuación de precios que voy a mostrar ahora está disponible en el manual de Blanchard y Pérez Henry. Volviendo sobre esa expresión lineal que nos muestra que el salario es una combinación lineal de los precios, resulta que yo estoy en la función del medio, que es el salario W sub 0, y me pregunto qué es lo que puedo hacer que el salario de una comunidad de trabajadores suba. Y ahí yo me refiero claramente a la expresión de arriba. El salario va a subir si sube la productividad de los trabajadores, el salario va a subir si sube el precio del producto, y el salario va a subir si baja el margen de ganancia del empresariado. ¿Bien? Eso sería el desplazamiento de la función verde a la función azul. De la función verde a la función roja, ¿qué es lo que podría hacer que el salario nominal de los trabajadores descienda a W sub 1? Bueno, la inversa. O baja la productividad del trabajo, a veces baja por normativas, no nos engañemos, a veces poner cantidad de horas máximas de trabajo hace bajar la productividad, o a veces el trabajo a reglamento hace bajar la productividad, la conflictividad laboral hace bajar la productividad. También una baja en el precio del producto o eventualmente un incremento en el deseo de mantener el margen del empresario. No es que el empresario siempre aumente el margen porque se le canta, a veces lo tiene que subir porque es la única manera de bancar los costos fijos, entre ellos los impuestos, por ejemplo. Si al sujeto empresario le suben los impuestos, tienen que aumentar Z y o bajan los salarios o aumenta el precio del producto. Hay una reflexión que nos vincula con la política. Para aumentar los salarios, lo que uno podría llamar acá en Argentina neoliberalismo, lo que pretende es aumentar la productividad del trabajo y para eso dice que es necesario invertir en tecnología. A la izquierda o al populismo, a lo que como ustedes quieran llamarlo, no importa mucho ya los nombres, no le molesta que aumente el precio del producto porque eso aumentaría el salario nominal. En realidad, lo que es crucial para ellos es que los empresarios disminuyan su margen de ganancia. De esta manera logran dos objetivos. En primera instancia, que aumente el salario nominal y en segunda instancia, que se modifique en términos favorables para los trabajadores la distribución funcional del ingreso. La distribución funcional del ingreso. O sea, menos para los patrones, por así decirlo, y más para los trabajadores. Hablo de diferentes caminos según la biblioteca para obtener un incremento en el salario nominal. Una consulta, lo que acabas de decir recién, no entendí por qué los de la izquierda o el populismo quisiesen una variación positiva de P. No entendí esa parte. No les molesta porque el hecho de que ellos consideran que un aumento de precios a veces es signo de lo saludable que es una economía. Y aparte, un aumento en los precios va a implicar un aumento de salarios nominales. Y la izquierda se mueve mucho, o el neokeynesianismo se mueve mucho con el hecho de que los trabajadores sufren dilución monetaria. Así que si vos te enfrentás con un aumento del salario nominal del 45%, estás muy contento y no salís a buscar una revista especializada que te diga que el índice de precios al consumidor aumentó un 48,5%, con lo cual estás peor que antes. Entonces, ese aumento de precios y esa espiralización con aumento de salarios, a ellos no les perturba mucho. Es más, es el mecanismo que encuentran para aumentar la producción. Vamos a volver sobre este particular en algún momento. Pronto, pero no esta clase ni la que sigue.
Pero el aumento de precios a ellos, para ellos no es un problema. Para ellos no es un problema. Recién habías dicho que implicaba ilusión monetaria, ¿no? ¿Cómo? Recién dijiste que implicaba ilusión monetaria, ¿no? Sí, 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 sí. Un trabajador que hay ilusión monetaria se fija únicamente en el valor nominal del aumento del salario y no se fija en la relación entre este y los precios, claramente. Entonces, todos los trabajadores están contentos y conformes con un aumento del 45% en paritaria, que encima se le otorgan en cuotas, y se enfrentan a un aumento de precios que ha sido superior y encima se ha producido con anterioridad. Con lo cual, los salarios corren por lo general detrás de los precios. Esta es una cuestión que ha sucedido siempre. Pero esta ilusión monetaria permite que la oferta de trabajo aumente porque los salarios aumentaron. Esto vamos, insisto, no lo quiero ahondar ahora, pero vamos a volver en profundidad sobre este tema un poco más adelante. Esto, con esta ficción se logra el aumento de producción, en definitiva. Con esta ficción se logra el aumento de producción. Si los trabajadores no tuviesen ilusión monetaria, disminuiría la oferta laboral y disminuiría la producción. Ahora, ¿por qué disminuyen los salarios? O en todo caso, ¿por qué se atrasan los salarios? Bueno, para el neoliberalismo la causa del atraso es el atraso tecnológico. Si hay baja en la productividad laboral o si hay exceso de conflictividad laboral, eso baja la productividad, si hay exceso de ausentismo en las empresas, si hay una profusión de normativa que otorga privilegios a los trabajadores y les quita, digamos, por ahí horas de trabajo o prohíbe a veces, que de hecho ha sucedido, prohíbe que haya horas extras, esto es una disminución de A. Esto es una disminución de A, claramente. Mientras que para la otra parte de la biblioteca, en realidad el salario disminuye porque los empresarios son muy codiciosos y quieren ganar mucho. Me preguntás qué, y posiblemente ambas cosas suceden, claramente. Ambas cosas. También deberemos admitir que en el incremento de Z, como ya lo dije también, está el incremento de los costos fijos empresariales en el cual se muestran los fiscales. O sea, como en un movimiento de pinzas, digamos, los aumentos de salarios nominales pretenden redistribuir la renta y quitarle participación al empresariado, la parte fiscal también hace lo suyo, claramente. La parte fiscal hace lo suyo. En esta misma presentación, pero no en la clase de hoy, vamos a atacar un poquito ese problema de la parte fiscal. Resumiendo, el salario nominal, arriba, W, depende de la productividad del trabajo, que es A, del margen de las empresas, que es Z, y de los precios de los productos, que es P. Vamos a la otra función. No es hasta así como función de oferta y demanda, pero se le parece. Digamos que la función que acabo de mostrarles recién refleja el comportamiento de las empresas, mientras que esta función podría reflejar de algún modo el comportamiento del conjunto de trabajadores, o una especie de función sindicalizada de salarios. ¿Cómo fija el salario el conjunto de los trabajadores de una economía? El salario nominal se fija en función de un nivel esperado de precios, la paritaria, les recuerdo, la paritaria de empleado de comercio aumentando un 45%, es porque espera que los precios aumenten un 45%. Después, si los precios aumentaron un 48%, perdieron, y si aumentaron un 43%, ganaron. ¿Está claro? Este P, que no es una potencia, P supra E, podría decirlo en todo caso, multiplica a una función F, que es una variable que depende de la tasa de desempleo, que es U, y N, que es la fortaleza o la negociación sindical. Evidentemente, N es una media ponderada de diferentes fortalezas. Coincidirán conmigo que posiblemente el sindicato de camioneros tiene mayor fortaleza que el sindicato de trabajadores de la industria química, por así decirlo. Tiré dos sindicatos al azar y tampoco sé si esto es estrictamente cierto. Pero evidentemente N es un valor que es una media ponderada y que sube cuando los gobiernos otorgan mayor poder a los sindicatos y N baja cuando los gobiernos quitan poder a los sindicatos. ¿Bien? ¿Estaríamos bien? Pregunta, si yo estoy en una tasa de desempleo U1 y yo quiero descender a la tasa de desempleo U2,
N. ¿Qué debería hacer? Bueno, evidentemente lo que yo debería hacer es lograr por algún motivo que la función azul se desplace hacia la izquierda. ¿Cómo lo logro? Bueno, alguna parte de la biblioteca dice que lo que tengo que hacer es bajar a rajatabla el poder de negociación de los sindicatos. Y la otra significaría que yo puedo trabajar un poco sobre A y sobre Z, de modo tal de que cuando los precios esperados coincidan con los precios reales, yo pueda de alguna manera modificar esas variables a mi favor para que la tasa de desempleo disminuya. Reiterando, el neoliberalismo pretende disminuir N, que es el poder de negociación de los sindicatos. Con un N más chico, la función va hacia la izquierda. Así baja y se concentra el desempleo y se achica de U sub 1 a U sub N. Si los precios son iguales a los esperados, entonces en este caso las dos funciones se van a igualar a lo que uno llamaría la tasa de desempleo natural. La tasa de desempleo natural, que es una ficción que aparece en la curva de Phillips, en la hipótesis de Friedman-Phelps en los 70, sobre la que vamos a verla en esta presentación, pero no en esta clase. La tasa de desempleo natural es aquella que hace que, digamos, que las expectativas de inflación de los agentes económicos coincidan con las variables de política de los agentes económicos. Del costado del mercado laboral, como lo estoy mostrando en este lugar, la tasa de desempleo natural es aquella en la cual hace que los precios esperados coincidan con los precios que realmente pasan. Si esto sucede y la tasa de desempleo de los trabajadores empleados del comercio es del 10%, si le acertaron y las paritarias de 45 coincidieron con la inflación que fue del 45%, la tasa de desempleo del sector comercio es del 10%. Y si yo quiero mejorarla, tengo que tomar medidas físicas o de oferta o tecnológicas para mejorarla. Mientras que si eventualmente me quedé corto y los precios esperados quedaron cortos y los precios aumentaron demasiado, resulta que me va a pasar que la función se va a desplazar hacia la derecha y el desempleo va a aumentar, mientras que si los precios fueron más chicos, la tasa de desempleo va a ser por debajo de U sub N. Únicamente en el caso de que los precios esperados sean iguales a los precios efectivamente experimentados por la economía, vamos a enfrentarnos a la tasa de desempleo natural. ¿Por qué una baja de N bajaría el nivel de desempleo? ¿Cómo? ¿Por qué una baja de N bajaría el nivel de desempleo? Ahí me perdí. No es una baja de N. Lo que sucede es que cuando vos te quedaste corto en la estimación y los salarios los aumentaste un 45%, pero los precios aumentaron un 48%, el valor del salario real bajó y eso puede aumentar el nivel de inflación y bajar la tasa de desempleo. Eso es lo que puede suceder. Mientras que si los salarios yo los aumenté demasiado, el salario nominal aumentó por encima de los precios, el salario real aumentó, entonces aumenta la tasa de desempleo porque los empresarios toman menos trabajadores a un salario más alto. No olvidemos que posiblemente los trabajadores estén infectados por algún grado de ilusión monetaria, pero seguro que los empresarios no tienen esa ilusión monetaria. Si los empresarios no la tienen y este modelo se comporta en forma asimétrica y los empresarios se mueven en función del salario real y los trabajadores en función del salario nominal, pasan estas cosas. La tasa de desempleo sube o baja al vaivén de los errores de predicción de los sindicatos en fijar valores salariales. Una contracara de lo que vimos de la oferta de trabajo que se mueve, digamos, en definitiva. Hoy llegamos hasta este lugar, vamos a mostrar los efectos que habría sobre la tasa natural de desempleo para luego continuar en la próxima clase sobre lo que sigue. ¿Qué es lo que hace que aumente la tasa natural de desempleo? La tasa natural de desempleo, que la tenemos alta en Argentina, aumenta cuando aumenta el poder sindical, no hay dudas. Por más que se niegue, por más que se disfrace. También aumenta cuando aumenta el margen de ganancia empresarial. Recordemos que el margen de ganancia empresarial es un margen bruto que refleja la diferencia entre la nómina salarial y el precio del producto. Entre una cosa y otra hay una brecha enorme que incluye, por ejemplo, los impuestos al consumo, por dar una idea. La tasa natural de desempleo también aumenta cuando baja la productividad laboral.
La baja en la productividad laboral no se produce por menos fenómeno de desaprendizaje, pero pasan varias cosas. Pasa por ausentismo, pasa por conflictividad laboral o sindical, por disminución en los días de trabajo anuales que tienen las empresas. Pasa también cuando se jubilan trabajadores capacitados y la economía no ha llegado a fomentar la capacitación de trabajadores y son reemplazados por trabajadores con menos capacitación. Se han ido en el taller X, se han jubilado 20 torneros capacitados y entran 20 aprendices de torneros que no saben hacer las cosas. Bueno, la baja en la productividad laboral de ese establecimiento por un tiempo va a ser evidente hasta que aprendan. Otra cosa que aumenta la tasa natural de desempleo es la obsolescencia tecnológica. Muchos dicen que el progreso tecnológico expulsa a trabajadores, y eso es todo lo contrario, porque a donde hay mercado para crecer, la obsolescencia tecnológica atrasa a las empresas y las quita del mercado y les permite contratar menos trabajadores. Las empresas de mayor tecnología son las que mayor cantidad de trabajadores contratan hoy. Efectos negativos sobre la tasa natural de desempleo. Bueno, si yo quiero que baje la tasa natural de desempleo, tengo que aplacar el poder sindical. Tengo que disminuir la conflictividad gremial, por así decirlo. Tengo que bajar el margen de ganancia empresarial. El margen de ganancia empresarial se puede bajar por varias razones. En primera instancia, aumentando la competencia entre las empresas, disminuyendo las barreras de entrada y salida de los mercados, bajando la tasa de impuestos que las empresas tienen que pagar. Eso puede conducir a un aumento transitorio del margen de ganancia, pero si desean competir, las dos cosas combinadas, una baja en los impuestos y un aumento en la intensidad de la competencia, va a bajar forzosamente el margen de ganancia empresarial. Eso baja la tasa natural de desempleo. Aumento en la productividad laboral. Esto se puede lograr bajando la conflictividad laboral, eso se puede lograr bajando el ausentismo, eso se puede elaborar estrategias de crecimiento laboral fomentando el desarrollo de escuelas técnicas o de capacitación que mejoren la capacitación de los trabajadores que están hoy en un empleo antes de que se jubilen los mejores. Y el progreso tecnológico también baja la tasa natural de desempleo. Estas son las cosas que suceden con la dichosa tasa natural de desempleo desde la perspectiva del mercado laboral, la perspectiva de la función de precios de los empresarios y la función de salarios de los trabajadores. ¿Hasta acá se ha entendido? Esta presentación es más extensa y lo que viene es un poco más complicado, pero bueno, lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, una consulta. Sí. ¿Podría darse en la vida real algún país que por determinada combinación de políticas haga que la tasa natural de desempleo prácticamente sea cero y que se llegue al pleno empleo en la vida real? ¿Eso es posible? Singapur. Ok. Singapur. Estudialo, tenés un ejemplo. Corea del Sur también, tasa de desempleo bajísima, bajísima. Vietnam, tasa de desempleo baja, no nula, pero baja. Pero Singapur prácticamente cero desempleo. Pero es un mercado laboral liberalizado al extremo, al extremo. Está completamente orientado al comercio exterior, completamente orientado al comercio exterior. El margen de ganancia empresarial es bajo, pero el nivel de rotación y la productividad es altísima. Notarás que las exportaciones de Singapur son superiores a su Producto Bruto, es una economía extraordinariamente abierta, y un paladín del progreso tecnológico. Un ejemplo, ese es un ejemplo que tenés a mano. De los de arriba tenemos unos cuantos a mano, y sobre todo en América Latina, unos cuantos. Sí, sí. Unos Bueno, cuantos. gracias. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más, por favor? Insisto, repasar estos temas, Dorbush para la parte de la oferta agregada dinámica, Blanchard y Pérez Henry para la última parte del mercado laboral, función de salario y función de precios. Siempre existe una presentación, un archivito PDF mío de estas partes que trata de explicar algunos de estos temas y a veces contiene algunas cosas que probablemente uno en la exposición oral se olvida. ¿Ninguna duda más? Dejo de compartir pantalla.
Bueno, espero que les haya sido de utilidad.